Me gustaría que tomaseis los planteamientos, si no son planteamientos parlamentarios, sino son planteamientos de una fuerza política como es Izquierda Unida. Digo porque en este caso las formalidades tienen su importancia. Como decía, es una reunión que celebramos senadores y dirigentes y parlamentarios y parlamentarias de las distintas comunidades. Después de la Asamblea Federal, es la primera reunión que hay y hemos planteado 3 ejes que, como decía, Cayo desarrollará. El primero es cómo vamos a representar en las instituciones las movilizaciones que hoy se desarrollan en defensa del empleo, de la sanidad, de la vivienda, de la educación, y también cómo somos parte activa. Es decir, cómo no nos limitamos a esperar en el Parlamento a que vengan las manifestaciones, sino cómo somos parte activa de esas movilizaciones. En segundo lugar, es cómo trasladar la iniciativa que hemos planteado en este Congreso de los Diputados de cómo regenerar la vida democrática, cómo trasladarla también a otros parlamentos autonómicos y a otras instituciones, entendiendo esa necesidad de regenerar la vida democrática, hacer más directa la representatividad y cómo situar, evitar que se siga situando la política como un problema. Y en tercer lugar, hay más que luego Cayo podrá desarrollar, pero en tercer lugar también es un llamamiento a la rebeldía de las corporaciones locales frente al intento del Partido Popular de asfixiar la vida municipal, no solamente con la reforma de la ley, sino fundamentalmente con la asfixia económica que puede provocar el cierre de muchos ayuntamientos, pero no porque no tengan recursos, sino porque se los corte el Partido Popular. El Partido Popular está intentando plantear a los ayuntamientos como un problema, y es un error. Los ayuntamientos no son el problema es la financiación municipal que el Partido Popular y tampoco el PSOE en su día fueron capaces de resolver. Bien, de este esquema es del que hemos planteado la reunión, de la que dará cuenta con más detenimiento Cayo. Coordinación política de los distintos grupos parlamentarios y del grupo de Izquierda Unida dentro del grupo de la Izquierda Plural que tenemos en el Parlamento. La hacemos efectivamente en un periodo de transición hasta que elijamos los nuevos órganos de Izquierda Unida el día 2 de febrero y donde ya se marquen lo que son las prioridades de la organización de cara al futuro. Pero esta se hace, lógicamente, en clave de grupos parlamentarios, de ahí que se haya hecho aquí en el Parlamento. En primer lugar, quiero hacer una muy breve valoración de lo que nos hemos encontrado cuando hemos arrancado este nuevo año 2013 y estamos haciéndola en este debate que tenemos, ¿no? Es un principio de año que viene desgraciadamente salpicado de los 2 primeros casos que conocemos en España de gente que se quemó a lo bonzo y que ha fallecido como consecuencia de una situación de deterioro importante. El dato de Eurostat, y bueno, desgraciadamente es probable que lo confirme el dato de la EPA cuando lo conozcamos, de 6.160.000 parados. Por tanto, hemos pasado el listón fatídico de los 6 millones de parados en España y cada vez con menor porcentaje de gente con prestaciones o con ayudas. Como consecuencia de la situación de deterioro, de recesión económica y de destrucción de empleo, el año ha estado acompañado plenamente de movilizaciones. 36.000 movilizaciones, nos ha dicho el Gobierno, en la contestación a la pregunta que le hemos hecho a través de nuestro diputado Ricardo Sisto, que se han producido en España a lo largo del año 2012. Eso da una idea, pero la idea que da es que todo el mundo que sale a la calle no puede ser que esté equivocado. El Gobierno tendrá que pensar seriamente que la gente no está saliendo a la calle por capricho. Y luego no se están cumpliendo ni los propios objetivos del Gobierno, como es el control del déficit, que este año, cuando conozcamos los datos definitivos, se verá que está disparado por encima de las previsiones del 6,3% del Gobierno. Sin embargo, la recesión y la destrucción de empleo es una constante permanente. La declaración del Fondo Monetario Internacional, que llega, como siempre, tarde en este caso, donde habla de que la austeridad es la responsable de que se estén creando los problemas en España, es contradictoria con la misma posición del Fondo Monetario Internacional que le acaba de decir a Portugal, donde le impone 5 medidas concretas que son similares a las que se han aplicado aquí en España en lo que tiene que ver con la política de recortes y de ajuste duro. Y todo esto se está dando en un marco
de el que no se puede hacer otra cosa por parte del Gobierno, nosotros pensamos que sí, y hay un dato que se ha vuelto a conocer y que lo ratifica perfectamente, y es el dato de la presión fiscal en España. Estamos en el 32,4% de presión fiscal, cuando la media de la eurozona 17 está en el 40,8% y en la Unión Europea 27 en el 40%. Es decir, estamos en España en 8 puntos por debajo de presión fiscal de la media de los países de la Unión Europea. Y esto significa, sencillamente, que dejan de ingresarse en las arcas de la hacienda pública 80.000 millones de euros cada año, que es más que el déficit que van a tener las cuentas públicas del Estado. Por tanto, si el Gobierno rectificara en sus políticas, luchara a fondo contra el fraude fiscal inmenso que hay en España y hiciera reformas fiscales progresivas, de tal forma que pague más quien más gane y quien más tiene, como dice el artículo 31 de la Constitución española, hoy no estaríamos en España en una situación de tanto déficit y tendríamos superávit y recursos suficientes para abordar políticas de inversión activa, políticas de empleo activas y políticas de mantenimiento e incluso crecimiento del empleo que hay en los servicios públicos de nuestro país. Y estos son datos concretos y estamos comparando con la media de la Unión Europea, donde, como bien se sabe, hay países que evidentemente tienen mucho menos riqueza que España y otros que tienen más, pero que evidentemente estamos muy alejados de esa media y el Gobierno podía tomar decisiones que no ha tomado ni una sola decisión en el tiempo que llevamos en ese sentido. Por eso el año ha empezado con movilizaciones y va a continuar y se van a incrementar las movilizaciones, porque este año es el año en el que se empiezan a aplicar el ajuste de 39.000 millones de euros del presupuesto de 2013. Y en función de que continúe y la gente vaya tocando ese ajuste y ese recorte, van a seguirse incrementando las condiciones para que la gente se movilice. Y conforme la gente vaya viendo que se intentan privatizar servicios públicos esenciales como la sanidad, hoy hemos conocido que Cospedal, en Castilla-La Mancha, en concreto, cierra 27, me parece que son el número, en centros de salud, las urgencias de por la noche. Es decir, que cuando la gente por la noche se ponga enferma, tendrá que acudir a un hospital de referencia, pero no va a poder acudir a sus centros de salud a que el médico de guardia le pueda ver en esas noches. Es decir, conforme la gente vea que se recortan y que se privatizan servicios de salud fundamentales, no cabe ninguna duda que se aumentará la presión y la movilización en la calle. Y nosotros vamos a estar ahí acompañando la rebeldía democrática. En la primera fase de este último periodo que hemos tenido, estuvimos llamando a la rebeldía democrática. Ahora la vamos a estar acompañando, porque la rebeldía democrática ya está en las calles y va a crecer mucho más en este tiempo que viene. Hoy en la reunión se están hablando de diversas cuestiones, además de este análisis, repito, es decir, las alternativas, las políticas que van a orientar la política en nuestras autonomías, en el Estado y en esta institución por parte del Grupo Parlamentario. La primera va a ser la lucha por el empleo como objetivo clarísimo. Si no conseguimos invertir el proceso de destrucción de empleo en este país y se continúa avanzando, no hay ninguna salida posible ni en el año 2013 ni en el año 2014. Porque lo que está previsto es no solo el recorte del ajuste presupuestario de 2013 de 39.000 millones de euros, sino que ya está aprobado por la Troika que en el 2014 habrá un ajuste de 50.000 millones de euros. Y esto está aprobado en el plan bianual que le mandó el Gobierno a la Troika y tiene en este momento su bendición. Por tanto, si no hay un cambio de políticas en ese sentido, si se sigue destruyendo empleo con los expedientes de regulación que hemos visto, por ejemplo en Telemadrid, por ejemplo en Roca, si se continúa con este camino, evidentemente, este país va al abismo de una forma definitiva. Por eso, la segunda cuestión que vamos a defender en todos los sitios donde tengamos gobierno o estemos en la oposición va a ser la política de defensa a ultranza de los servicios públicos. Entendemos que los gestores públicos están puestos en las instituciones para defender lo público, lo de todos, porque lo que se está produciendo es una expropiación de bienes patrimoniales y de servicios públicos. Nos están robando los servicios públicos al Estado. Y eso hay que decirlo, porque eso tiene una definición y eso lo tenemos que defender a ultranza. Y quien sea incapaz de gestionar un servicio público, lo que tiene que hacer es no privatizarlo porque después demuestra su propia inutilidad, sino lo que tiene que hacer es sencillamente dimitir, cesar, marcharse y que sean otros agentes públicos, representantes públicos, los que defiendan ese servicio, ese derecho
o, en definitiva, esa empresa pública y la hagan de funcionar con eficacia. La tercera cuestión que hoy se está tratando es sobre el tema de las comunidades autónomas. ¿Cómo vamos a orientar las políticas en nuestras comunidades autónomas? Repito, donde estemos en cogobiernos, donde estemos en la oposición, ¿cómo las vamos a orientar? Bien, nosotros entendemos que lo que está habiendo es una asfixia económica al conjunto de comunidades autónomas independientemente de quién las gobierna. Y el Gobierno las asfixia por el recorte de transferencias que conocemos en los presupuestos del Estado, por el recorte de inversiones públicas, las asfixia por haberles puesto un 0,7 injusto y desproporcionado de techo de déficit para este año 2013, que muchas de ellas no van a poder cumplir y que, si las cumplen, tiene que ser a base de recortar servicios públicos transferidos como son la sanidad, la educación o los servicios públicos sociales, además de continuar destruyendo empleo en función de las orientaciones del Gobierno y lo que aprueban los propios presupuestos de 2013. Por tanto, habrá una ofensiva de nuestra organización en todas las comunidades autónomas frente a las políticas del Gobierno para que, insisto y reitero, luche contra el fraude fiscal, haga reformas fiscales progresivas y transfiera a las comunidades autónomas los recursos suficientes y necesarios para que cumplan con los mandatos de la ley de la propia Constitución en cuanto a las competencias que le han sido transferidas. Y la tercera cuestión es que vamos a hacer un frente clarísimo para defender a los ayuntamientos. Pues los ayuntamientos, que son los parientes pobres del Estado, que siguen gastando 13 de cada 100 euros que gastan el conjunto de administraciones públicas, que se están enfrentando en este momento a situaciones de precariedad absoluta, hasta el punto que hay cargos públicos que están pensando hasta en abandonar, tirar la toalla, porque están asustados porque no pueden cumplir con lo básico de cara a los ciudadanos. Lo que le vamos a plantar cara es a la política que plantea el Gobierno de recortar mancomunidades, de recortar un 30% de cargos públicos, que eso no reduce más gasto, sino lo que hace es que reduce democracia, para, en definitiva, defender que lo que no han cumplido ni el Partido Popular ni el Partido Socialista, que es una ley de financiación municipal para que haya suficiencia financiera de acuerdo con lo que dicen las leyes en los ayuntamientos y que puedan cumplir, evidentemente, con sus funciones. Y, naturalmente, nos situamos también en una posición radicalmente contraria a mantener las diputaciones provinciales, porque cuando hablamos de duplicidad de servicios y de funciones, efectivamente las diputaciones tienen mucha duplicidad en cuanto a las distintas funciones. Y, por tanto, vamos a defender en este periodo de tiempo que las competencias que tienen las diputaciones, que dejan de tener sentido en el momento que se constituyen las comunidades autónomas en España, dejaron de tener sentido, se transfieran a las propias comunidades autónomas y se transfieran a los ayuntamientos en lugar de limitar más a los propios ayuntamientos. La democracia se ejerce de abajo arriba y la democracia más cercana que tienen los ciudadanos es la propia de los ayuntamientos. Y esa no se puede cercenar ni con recortes de ayuntamientos o de número de cargos públicos de concejales, que además los que van a recortar son los que no cobran, y mucho menos con recorte de funciones y de competencias a los propios municipios, como hasta el quitarle, por ejemplo, lo que es la tutela, lo que es la competencia de los secretarios, de los interventores y de los propios depositarios de los mismos. Por tanto, bueno, en este debate estamos en este momento en la reunión, avanzará, habrá conclusiones posteriores donde se marcarán ya las iniciativas que vamos a presentar aquí a nivel parlamentario, además de las que ya tenemos presentadas en esta nueva fase y además también en las propias comunidades autónomas, hasta, repito, que constituyamos los órganos definitivos de nuestra organización y empecemos, lógicamente, a orientar políticamente lo que es el trabajo en las distintas instituciones. Si tenéis alguna pregunta o algún comentario, pues... Hola, buenos días. Yo quería preguntarle por las declaraciones de la Defensora del Pueblo defendiendo a Güemes esta mañana. Y después, el PSOE estudia hacer una reforma constitucional. ¿Creéis que es el momento y si se debería iniciar un diálogo con los demás partidos? Bueno, la Defensora del Pueblo parece que lo que ha venido a plantear, porque la información me ha llegado como así muy... ¿Qué ha venido a plantear la Defensora del Pueblo esta mañana? Hablabas de una declaración.
¿Te referías a la declaración concreta? ¿Me la recuerdas? Bueno, ha dicho que incluso el Estado podría ser perseguidor y ha dicho que creía que estaba todo bien con lo de Güemes. Lo de Güemes. Caso Güemes. Sí. Estás hablando del caso Güemes, Sí, que ha sí, hecho sí. una declaración Sí. positiva hacia el caso Güemes, ¿no? Sí, la ha defendido rotundamente e incluso ha dicho que el Estado podía ser perseguidor. Ya. Vamos a ver, voy a intentar ser breve, ¿no? Llevamos muchísimo tiempo en España donde los caballos de Troya han entrado dentro del Estado para socavar al Estado y servir a las empresas públicas. Si queréis podemos empezar por los casos del propio Felipe González o el propio José María Aznar. Están ahí. En este momento, además de que tienen sueldo vitalicio del Estado, fueron presidentes del Gobierno y hoy trabajan al servicio de las empresas que ayer privatizaron. Y el caso Güemes es un caso clarísimo donde se entra un caballo de Troya dentro de una administración, donde adjudica a una empresa concreta, mientras está en función del cargo, una actividad determinada que fue el tema de los análisis clínicos, tema que era competencia pública suya, además, para resolver y llevar, y hoy, curiosamente, varios años después, no muchos, pasa a esa misma empresa que tiene acciones en esa a la que le transfirió esas competencias que eran competencias propias de la comunidad autónoma. Esto se llama el caballo de Troya, es entrar dentro del Estado y de la Administración pública para socavar el interés público y después favorecerse del mismo cuando les recontratan o les contratan en las empresas que ayer privatizaron. Esto está salpicado en la vida pública española, desgraciadamente. Aquí hay gente que no se cree lo público y que están en lo público para desvirtuar, para socavar, para reducir lo público en beneficio de los sectores privados, de los amiguetes y de los intereses creados que se tienen. Y, por tanto, frente a esa situación, que es una realidad objetiva en España y se puede buscar hemeroteca y encontraremos cantidad de casos, que haya una defensora del pueblo que esté justificando la situación de Güemes significa que se pone más a defender el interés de las empresas que este señor ha protegido, ha privilegiado cuando ha sido cargo público, que el interés del pueblo. Y una defensora del pueblo tiene que estar para defender los intereses colectivos de los ciudadanos, los intereses del pueblo y no, desde luego, los intereses espurios, en este caso concreto, de una empresa que tuvo una concesión, repito, por alguien que después trabaja en el propio ámbito de la empresa. No es esta la defensora del pueblo que el pueblo necesita. Sí, luego sobre la reforma constitucional. La reforma constitucional que ha planteado el Partido Socialista. Bueno, hay una frase antigua que viene a decir que a buenas horas mangas verdes, ¿no? Es que yo lo que he leído, lo poco que he leído de esa reforma, pues ahora se habla de una reforma del Senado, bienvenida sea, porque el Senado llevamos desde esta fuerza política, desde el minuto 1, defendiendo que esa tenía que ser la Cámara de Representación Territorial de las comunidades autónomas en nuestro país. Y ni los gobiernos del PSOE, que han tenido muchos años de gobierno, ni los gobiernos del Partido Popular jamás movieron un dedo para realmente democratizar lo que era el Senado y hacerle que cumpliera una función que, además, es una función que podía encajar perfectamente en esa teoría, en ese sitio. Decir que la reforma electoral, que ahora también le hemos escuchado que proponen, que el Consejo de Estado hizo un informe diciendo que había que hacer una reforma electoral en este país y estaba gobernando el señor Rubalcaba. Estaba gobernando, y no hace 1000 años, hace menos de 2 años de aquel informe. Y, sin embargo, el informe se quedó en el cajón de los recuerdos y no fueron capaces de tirar para adelante para que todos los votos en este país tuvieran la misma representación institucional a efectos del voto de la gente. Y es más, si hubieran reformado la ley electoral, hoy no habría un gobierno de mayoría absoluta del Partido Popular, porque el PP tiene el 44% de los votos, no tiene el 51% de los votos, que parece que debería ser lo lógico que se requiriera para que un partido tuviera la mayoría absoluta. Dice, y he escuchado y he leído, que quieren blindar la Constitución española, blindar la sanidad, la educación y los servicios públicos sociales. Y eso es incompatible con acordar blindar el pago de intereses y de deuda a los bancos prioritario sobre las demás cuestiones. Y esto lo ha votado, lo ha aprobado también, desgraciadamente, el señor Rubalcaba. El drama que tienen es que no tienen credibilidad, porque hace 4 días estaban con el poder en las manos, podían haber aplicado medidas que ahora, de pronto, se ponen a defender, no sé si para volver otra vez a que haya ciudadanos que vuelvan a confiar en ellos, pero la gente ya no confía. Por tanto, nosotros
Habrá que esperar un tiempo prudente que se vaya produciendo, ver si de verdad hay una reconversión real dentro de ese Partido Socialista para que tengan credibilidad, repito, las propuestas que nos han estado negando sistemáticamente mientras han estado en el Gobierno a esta fuerza política que con mucha modestia las hemos venido presentando en las distintas fases de los distintos gobiernos. Por tanto, hoy, para nosotros, la declaración del señor Rubalcaba pues es únicamente un canto al sol, repito, porque carece de lo fundamental, que es la credibilidad de la acción de Gobierno que tiene que acompañar a cualquier propuesta que de este calado y de esta importancia se haga. No obstante, se abre la puerta a la reforma de la Constitución. Nosotros también lo llevamos pidiendo mucho tiempo y esperamos que algún día podamos tener una Constitución diferente en nuestro país, donde los derechos sociales fundamentales de los ciudadanos se puedan garantizar por ley en esa propia Constitución española. Y en ese camino pues, nos encontraremos con quien haga falta que venga con sinceridad a hacer esas propuestas y a llevarlas y a defenderlas en las distintas instituciones. Yo quería preguntarle por la propuesta de Duran y Lleida de empezar otra vez desde cero con el tema del referéndum para sumar a la izquierda, al PSC. Bueno, nosotros estamos en el derecho a decidir. Lo que se había decidido hasta ahora creo que era crear un consejo de transición y además una propuesta donde se hacía un manifiesto donde de alguna manera se dejaba con una nitidez meridiana lo que era el carácter soberanista, independentista, jurídicamente independiente de Cataluña con respecto al resto de España. Nosotros no hemos defendido esa posición nunca ni la vamos a defender. Si ahora Unió, la parte de Convergencia y Unió, ha manifestado una opinión contraria, pues bienvenida sea, en tanto en cuanto no plantea algo que, repito, nosotros creemos que es malo para Cataluña y creemos que es malo para España, que es la independencia o el nuevo Estado en Cataluña. Si lo que van a plantear es una comisión para ir a la posibilidad de convocar de ese derecho a decidir, nosotros lo estudiaremos, lo trabajaremos, lo hablaremos con nuestra organización de UYA en Cataluña y, evidentemente, obraremos en consecuencia en función de que nosotros defendemos el derecho a decidir. Concreto, bienvenida sea esa posición del señor Durán en este momento concreto que compartimos en el sentido de que no estamos por la independencia de Cataluña, reitero, porque sería mala para Cataluña y sería mala para España. Sí. Rubalcaba ha planteado también un compromiso de todos los partidos políticos contra la corrupción, que no se base en el y tú más y demás. No sé cómo se ve en Izquierda Unida y cómo creen que podría materializarse ese compromiso. Vamos a ver, si hay un desapego por parte de los ciudadanos hacia los políticos, donde algunos pretenden meter a todos los políticos en el totum revolutum con el fin de crear un clima antipolítica y antipolíticos en España, populismo barato, que puede conducirnos a un camino muy peligroso en nuestro país, porque cuando la política no funciona, lo que viene ya sabemos lo que es otro tipo de política diferente, ¿no? Si ahora se plantea este tema es porque hemos tenido durante muchos años muchos casos de corrupción en nuestro país, de los dos grandes partidos que han gobernado los destinos de este país y las comunidades autónomas, y la justicia ha estado lenta. Y ha estado lenta seguramente que por muchas causas, entre otras porque también le faltan recursos, no seguramente que por la propia voluntad de los jueces. Y los que han tenido la responsabilidad de no tener una justicia ágil para pelear contra la corrupción han sido los responsables que generaban esa corrupción en nuestro país o la permitían, la consentían o miraban para otro lado, como hemos conocido en muchos casos. Por tanto, nosotros venimos desde el minuto 1 luchando contra la corrupción, luchando contra la especulación inmobiliaria, luchando y peleando de una manera nítida y además actuando dentro de nuestro interno cuando hemos tenido algún caso, supuesto caso, que tuviéramos de irregularidades dentro de la organización. Somos organización que damos ejemplo. Para que esto se produzca, acabemos definitivamente con la corrupción, lo que tiene que haber son propuestas concretas en el Parlamento, en el Congreso de Diputados, y ahí seguramente nos podremos encontrar por cómo conseguimos que la justicia, en lugar de que un caso, el de, por ejemplo, Unió, esté 12, 14 o 15 años en la justicia, o el caso de Fabra en Castellón, puedan llegar a haber pasado hasta 11 o 12 o 13 jueces
por el juzgado de Nules, que era el que tenía que ver esta materia. Es decir, para que los casos no se pudran en los juzgados, hace falta que haya una actualización de la justicia para que actúe con eficacia, con rapidez, y en ese camino nos va a encontrar cualquiera que quiera defender la limpieza en la vida pública y la lucha contra la corrupción. Buenos días. Yo quería saber en concreto de qué forma va a influir el tema catalán, las propuestas de autodeterminación que se están conociendo, un poco en la actividad parlamentaria de EU, es decir, si van a presentar una iniciativa en este sentido en este nuevo periodo de sesiones. También quería saber qué opinión le merece la decisión de Duran de no dimitir en relación con el caso Pallerols. Gracias. Bueno, las dos cuestiones. Una, en el grupo resolvemos democráticamente las cuestiones en las que podemos tener alguna discrepancia, ¿no? En este caso no tenemos ninguna discrepancia. Cuando el tema se plantee lo trataremos como lo tratamos todo en el grupo. El grupo está funcionando hasta este momento con muchísima cohesión y hay una cosa previa, y es que el funcionamiento de la cohesión del propio grupo lo da el acuerdo que tenemos entre las organizaciones políticas que sustentan al Grupo de Izquierda Unida en el Parlamento, que sustentan a Convergencia y Unión, que sustentan al Grupo de Iniciativa y que sustentan al Grupo ECHA, ¿vale? Por tanto, cualquier discrepancia que pudiéramos tener con respecto al tema de Cataluña se resolverá políticamente por nuestras organizaciones y el Grupo lo único que aplicará será la transmisión concreta de los acuerdos políticos. Yo estoy convencido de que vamos a continuar por la misma senda de entendimiento porque todos los grupos que estamos en este momento conformando la izquierda plural creemos que tenemos que convivir en este Estado que hemos convivido los distintos territorios durante mucho tiempo y vamos a continuar conviviendo con todas las negociaciones y debates que se tengan que producir en cada campo. Y lo otro ya lo he respondido en algún caso, en algún tiempo concreto, no en esta rueda de prensa, pero la ética del señor Duran es la que tiene que marcar su hoja de ruta. Es el que lo tiene que decidir. Él dio una palabra determinada en un tema serio, en un tema sólido. Además hizo declaraciones que nos dolieron a mucha gente en este país cuando acusaba de que determinados fondos se iban a los bares de Andalucía, a los parados, a gastarlos. Hoy que hablamos de fondos de la Unión Europea, que deberían haber tenido un destino muy concreto y que eso hay que ser pulcros e escrupulosos por parte de los partidos para que no se deriven ese tipo de fondos, cuando él hizo una afirmación determinada, pues la propia ética del señor Duran es la que le debe marcar el camino. Y yo no me gusta dar consejo en ese sentido a nadie, pero él es el que debería de tomar la decisión que considere que, de acuerdo con su ética, corresponde. La última es la peor siempre. Sí, no. Solo una cosa, bueno, con respecto a Cataluña, me da la sensación, aunque ha dicho que luego deberían adoptar una opinión al respecto, pero si se está hablando de una declaración por parte de Ciu y de Esquerra en la que se hable única y exclusivamente del derecho a decidir, parece que su grupo, su oposición, estaría por la labor de sumarse a esa declaración, es lo que he entendido a priori. Y luego, hablando de los datos de las movilizaciones que hubo en 2012, en esa pregunta que hizo Ricardo Sisto, no sé si hablaba de 36.000 en 2012, no sé si les daban también las referencias, si nos la pueden aportar después de las que hubo en 2011, cuál ha sido el incremento respecto. Bien, nos pasamos después, en la segunda, os pasamos después la información directa que nos ha pasado el Gobierno, no la tengo aquí a mano, os hacemos llegar una copia para que la tengáis exactamente en vuestras manos. Lo otro es que nosotros hemos defendido, desde Izquierda Unida Federal está aprobando los órganos, que el derecho a decidir de Cataluña, nosotros estamos de acuerdo. Y además ampliamos más el derecho a decidir sobre todo, no solamente el derecho a decidir sobre un tema de independencia o no. Yo también he afirmado y reitero que si se discutiera el derecho a decidir en Cataluña, yo estaría defendiendo no la cuestión de la independencia, sino la cuestión de continuar en el Estado español con argumentos, con razonamientos, porque esa es nuestra línea política. Por tanto, eso es lo único que se puede interpretar de nuestra declaración. En todo caso, siempre la posición política federal, cuando la adoptamos sobre una materia, contamos en el caso de Cataluña, en el resto de federaciones también, pero en el caso de Cataluña especialmente con nuestra organización en Cataluña, que se llama EUIA, independientemente de la actuación o la acción que pueda tener en un momento determinado ICV, que es la organización con la que tenemos la coalición en Cataluña, que, como sabéis, es ICV-EUIA. Por tanto, vamos a ser firmes con ese compromiso que tenemos. Y una cosa sí adelanto, y digo porque se acordó en la Asamblea Federal y que va a ratificar y le va a poner ya los plazos concretos y le va a poner los nombres y los apellidos, es que nosotros tenemos una conferencia que antes de 6 meses se tiene que producir para que definamos exactamente cuál es el modelo de Estado federal que defendemos desde Izquierda Unida. Es decir, va a estar concretado, si queréis, hasta los mínimos detalles para que tengamos una hoja de ruta de tal forma que cualquier persona que esté en cualquier parte de los territorios del Estado
sepa, cuando hablamos de Izquierda Unida del Estado federal, de qué estamos hablando. Ahora que más gente se suma al Estado federal y ayer pues estaban en posiciones diferentes. Pero de cualquier forma nosotros siempre estuvimos en la idea de Estado federal. Repito, hay un documento muy serio elaborado en el año 1996 que nos va a servir de base para esta elaboración y antes de que se llegue el verano siguiente estará la posición política de nuestra organización, repito, donde la conclusión final será que cada persona en cualquier parte de los territorios del Estado se sentirá identificada en el modelo de Estado federal que defendemos de Izquierda Unida, independientemente que se pueda sentir identificada con nuestra ideología o nuestras propuestas ideológicas. Gracias.